Patagonia está afectada con bancos de niebla, así que mucha precaución. Bancos de niebla que son mucho más espesos, no es neblina, sino niebla mucho más densa. Después el tren Belgrano Sur, el ramal González Catán y también Marinos, los dos están operando con demoras por la niebla, o sea que ha obligado a los motorman a bajar la velocidad. Wow. Sí. Y lo mismo está ocurriendo con el tren San Martín. Estos están afectados por este fenómeno meteorológico. Después el tren Roca, los ramales Ezeiza y Bosques vía Temperley, tiene demoras, pero está asociado a una colisión que se dio en Gerli, entonces está operando con retrasos. Y hubieron vuelos que tuvieron que ser derivados, eran vuelos que tenían que bajar en el... Hay demoras en el sistema de vuelos que tenían que descender en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los derivaron 4 a Aeroparque y 1 hacia la provincia de Córdoba. Entonces está todo complicado, digamos, lo terrestre y lo aéreo, ¿no? Algunas complicaciones más, otras menos. Entonces salir con tiempo porque se van a encontrar con todas las demoras en los accesos que hemos contado y muy saturada la General Paz, Manuel Río de la Plata, que esto es habitual, ¿no? Sí, claro, por la hora. Claro, más los servicios que tienen estos retrasos por el fenómeno de la niebla. Así que mucha precaución hoy, a salir con tiempo, a levantar el pie del acelerador y bueno, eso, paciencia. Y escuchar Now 97.9. Un beso, Rami, como siempre. Gracias. Chau. En la niebla, frío y niebla, componente indispensable de esta mañana. Se va a ir, naturalmente. Ve alguna imagen en TN de Tandil. Tandil está tremendamente despejado, cielo celeste, mucho sol, hasta da envidia. Sí. Parecería que las sierras están mejor hoy que la ciudad, que ya tiene también su impronta, su sol en esta mañana que va tomando cuerpo en este martes 26. Bueno, metámonos de lleno en la semana de copas. Exactamente, Paulino, porque esta semana se cierra la fase de grupos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, se para por el Mundial y después comenzarán los 16avos de la Sudamericana y los octavos de la Libertadores después del Mundial. Hoy tenemos participación de equipos argentinos. En cuanto a la Libertadores, a las 19, Lanús enfrenta a Mirasol. Lanús ya está eliminado de la Libertadores, pero quiere jugar aunque sea Copa Sudamericana y para eso necesita terminar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Con un punto lo logra. Si pierde y gana Always Ready, el equipo boliviano que está atrás, lo alcanza en puntos, pero Always Ready tiene mayor cantidad de puntos en los enfrentamientos entre sí, por eso Lanús queda cuarto y queda out de todas las competencias. Así que necesita un punto el Granate para poder terminar tercero y jugar Copa Sudamericana. Y después a las 21:30, partidazo en La Plata, Estudiantes frente al DIM, el equipo colombiano, Deportivo Independiente Medellín. Estudiantes tiene 6 puntos, el DIM tiene 7, o sea que el pincha necesita sí o sí ganar para pasarlo al Deportivo Independiente Medellín y quedar segundo de Flamengo y seguir en la Copa Libertadores. Si empata o pierde, jugará Copa Sudamericana. Esto en cuanto a la Libertadores. En cuanto a la Sudamericana, a las 19, en Chile, Palestino recibe a Riestra ya eliminado de la Sudamericana. Y a las 21:30, San Lorenzo frente a Recoleta. El equipo paraguayo se enfrenta en el nuevo gasómetro en el grupo más parejo que dejó esta Copa Sudamericana. San Lorenzo tiene 7 puntos, Cuenca tiene 6, Recoleta 5 y Santos 4. O sea, están todos pegaditos. San Lorenzo ganando, termina primero en su grupo y va directo a los octavos de final de la Sudamericana. Si empata, puede terminar segundo y ahí tendría que jugar el repechaje de 16avos de final con los terceros de la Libertadores. Así que tiene que ganar San Lorenzo para no depender de nadie. Empatando puede terminar segundo y jugar repechaje. Esa es la actualidad en cuanto a hoy. Después tenemos obviamente a River el miércoles, a Boca tenemos el jueves. O sea, sigue la actividad, pero hoy tenemos estos 4 equipos argentinos jugando. En un ratito hablamos de este otro argentino que ha sido detenido en Brasil acusado de racismo cuando estaba viajando en un tren. Increíble. Por Minas Gerais, etcétera. Vamos a hablar de la situación de Felipe González, cada vez más complicado en España, cada vez más cercado, a propósito de haber cobrado sobornos, en una situación cada vez más endeble del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo con algunos anuncios en las provincias respecto a anuncios en cuanto al pago de medio aguinaldo, salarios, aumentos salariales para no quedar descalzados de la inflación, justamente con el cierre de este mes de mayo, a propósito de lo que va a empezar a ocurrir en el mes de junio. Y un gran título de La Nación que habla de que cirugía y anestesiología son las especialidades más pedidas por los residentes. Sí, claro, son los que mejor pagan. Con lo cual, y también los que más escasez tienen. También. Más allá de enfermería. Sí. Que tenemos una ecuación que invirtió la ecuación mundial. Es decir, en el mundo hay
2 enfermeros por cada médico, en la Argentina hay 2 médicos por cada enfermero. Sí. Por eso hay ingentes esfuerzos por formar enfermeros porque nos están faltando. Está Sebastián Cao, que es analista económico de Econométrica y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Sebastián, un verdadero placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Juli, hola Paulino, ¿cómo están? Bien, gracias. Por sumar. ¿Tocó fondo la economía en febrero y por lo tanto en marzo empezó el rebote o todavía hay efecto serrucho a propósito de algunos datos que vi que en abril, por caso, Equilibra marca que la economía volvió a caer en términos mensuales e interanuales? A ver, seguramente tocó fondo, pero también seguramente veamos un serrucho. A ver, el crecimiento ya sabemos que es heterogéneo, no todos los sectores crecen a la misma velocidad, claramente los primarios vienen ganando la carrera. Ahora, lo importante es si ese serrucho, el mínimo, cae por debajo de los mínimos anteriores, y yo no creo que eso siga pasando. Entonces, es normal que veamos serruchos en el crecimiento, pero lo importante es que esos mínimos sigan creciendo por encima de los anteriores. Y yo creo que en ese sentido, la economía sí tocó fondo en febrero, marzo recuperó con fuerza y posiblemente abril caiga un poquito, pero bueno, veamos estas recuperaciones a distintos niveles, ¿no? O sea, a distintas velocidades. Sebastián, ayer un medio importante a nivel nacional dio a conocer que probablemente se esté trabajando en un acuerdo con bancos para cerrar el financiamiento o para tener el dinero para pagarle a los bonistas en julio de este año, en enero del año próximo y en julio del próximo. Así, de alguna manera tienen blindado ese pago a bonistas de Globales y Bonares en esta gestión. ¿Sabés algo? ¿Qué información podrías brindarnos si tenés datos? ¿Y qué te parece esta medida? Bueno, a ver, datos no tengo. Sí. Sí sabía que tenía ya cerrado hace rato, todo este año casi, Claro. prácticamente. Sí, ahora vos me estás adelantando justamente que ya tiene cerrado parte del año que viene. Sí. Nada, obviamente me parece muy bueno desde el punto de vista que no tenés que usar las reservas que ya estuvieron acumulando, ¿sí? Bien. Que han sido tan exigidas por los organismos y necesarias para asegurar, porque son un seguro al fin y al cabo, para asegurar esta baja de riesgo país y de alguna forma reducir el riesgo político de cara al año que viene. O sea, sabemos que con el riesgo electoral lo que sucede es que se empiezan a dolarizar carteras y eso implica una salida de reservas y el Banco Central empieza a vender las posiciones. Así que cualquier cosa que permita asegurar la compra de reservas que ha venido siendo hasta ahora, que ya estamos en más o menos una compra neta en estos últimos meses de 9.000 millones, Claro. creo que es fundamental para justamente asegurarlas y no tener que usarlas para el pago de la deuda, que es lo que ha venido haciendo Argentina desde que inició este gobierno, que es pagar religiosamente todos los vencimientos de deuda en dólares. ¿Y ustedes en Econométrica están analizando qué escenario puede ser probable o posible en materia monetaria y si querés cambiaria en el 2027, teniendo en cuenta que después de una guerra vimos que la macroeconomía prácticamente no tuvo altibajos justamente por efectos exógenos o externos? Simplemente lo que pasa es doméstico, con alguna dificultad, por supuesto, que la inflación mayorista ya ha dado más, tiene que ver con el petróleo, pero el resto de las variables estuvo quieta, como sobre todo el dólar. ¿Ustedes ven que en el 2027, con una, si querés, variable política que puede afectar a las condiciones del gobierno o, si querés, a la opinión pública en cuanto a la expectativa, puede llegar a haber una mayor dolarización de cartera como vimos en el 2025? ¿O te parece que eso ya pasó? No, a ver, sí, claramente va a haber una mayor dolarización de cartera previa a las elecciones. Es lo normal que sucede en cualquier elección en Argentina, así que es lógico preverla ya, aunque las condiciones sean muy buenas. Bien. Ese riesgo siempre existe. A ver, el mercado hoy, cuando uno analiza el riesgo país, lo que puede inferir es que el mercado ve una probabilidad entre el 10 y el 15% aproximadamente de que gane la oposición, ¿sí? Lo peor de la oposición, básicamente, es una vuelta al modelo anterior. Que no es es poco, 10 o 15, pero no es menor. Claro. Así que sí, obviamente puede haber una variación de cartera. No creo que con el mismo nivel que vimos en septiembre, octubre del año pasado, el 50% del M2, pero sí puede haber una variación importante. Ahí es importante justamente este seguro de las reservas, cuánto se puede acumular, porque eso le va a mostrar al mercado cuál es la fortaleza que tiene el Banco Central para defender el tipo de cambio. Bien. Y en este tiempo, con estas liquidaciones del agro que se vienen récord, me parece que va a poder acumular muchísimas más sin que eso produzca alteraciones importantes en el tipo de cambio real.
Bueno, buen dato. Y para cerrar por mi parte, te pregunto cómo ves el tema del salario real. ¿Te imaginás que después del dato de abril-mayo podríamos empezar a ver una recuperación del salario? Bueno, ahí sí, la verdad que sí. O sea, ya pensé que íbamos a empezar a verla en abril. Claro. No se dio en el privado formal. Viste que los salarios corren a 3 velocidades. Tenés Sí. salario formal, privado informal y público. El que recuperó fue el público algo, sí, venía muy castigado. El formal privado siguió perdiendo un poquito más, llegó hasta una pérdida real del 5% respecto a lo que siempre parados contra noviembre de 2023. Sí, sí. Y el que sigue creciendo muy fuerte es el informal. Yo creo que sí, que a medida que las paritarias de alguna forma tratan de copiar la inflación pasada, debería empezar, y la inflación presente sigue cayendo, debería empezar a recuperar un poquito más el salario privado formal, como venía haciendo hasta septiembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado venía un poquito arriba prácticamente de inflación acumulada, y a partir de ese momento empezó a perder. Bueno, creo que a partir de ahora ya deberíamos empezar a ver una recuperación, por lo menos hasta llegar a niveles, hasta equiparar la inflación que tenemos desde noviembre. Después, si queremos ver una ganancia real de salarios, eso lo vamos a ver a medida que las inversiones se vayan asentando, haya una demanda mayor de empleo y eso traccione el aumento de O salarios. sea, mediano plazo, no cortísimo. Sí, mediano Correcto. plazo, a medida que la economía va creciendo, porque si no, no tenés de dónde, ¿sí? O sea, cuando vos empezás a demandar salario, empezás a demandar trabajo, eso empieza a traccionar los salarios hacia arriba. Y lo vamos a ver sobre todo en el sector no transable, ¿sí? Los servicios. Claro, correcto. Sebastián, enorme placer, como siempre, un gusto. Hasta la próxima, muy amable. Y hasta la próxima, muchas gracias. Sebastián a ustedes. Cao, analista económico de Econométrica, a las 8:44. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Querido Ezequiel, ¿qué tenemos por delante en este martes que empezó con una niebla mamita de aquella y frío también? Las dos cosas, te diría. Buen día. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Juanjo? Hola, ese. Y bueno, les cuento que sí, que vamos a seguir con esta formación de neblina y bancos de nieve. Va a persistir, sobre todo en la zona que mencionaba Romina hace un rato, en la zona sur de Entre Ríos y extremo norte de Buenos Aires, la zona de Zárate. Ahí es probable que persista casi hasta el mediodía, te diría. Así que la visibilidad está muy reducida en distintos puntos. Si tomamos algunas estaciones meteorológicas, por ejemplo, Junín, 100 metros de visibilidad, lo mismo que La Plata, mismo resultado para Ezeiza y Gualeguaychú. O sea, toda la zona con visibilidad muy reducida. La temperatura máxima para hoy va a rondar los 16 grados y el cielo en la tarde va a estar parcialmente nublado. Pero este fenómeno que hoy hay una advertencia del Servicio Meteorológico que es para gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, parte de Santa Fe. Atención porque esto mañana se va a repetir. Otra vez vamos a tener formación de neblina y bancos de niebla. Se va a disipar durante la tarde, pero otra vez mañana vamos a tener este fenómeno, así que vamos a volver a repetir las complicaciones en el tránsito que mencionaba Romina, en el tránsito de distintos medios, ¿no? Los aeropuertos también van a tener complicaciones seguramente. Sin precipitaciones durante la semana, tarde agradable, pero la niebla va a estar presente.
Impecables, eso es prioridad de todas maneras y en cualquiera de los casos, ¿eh? Así que nos reencontramos antes del cierre para alguna perspectiva final, algún pantallazo. ¿La lluvia cuándo llegaría a Buenos Aires? Por ahora, recién ahí empieza a aparecer alguna chance el fin de semana, el domingo, pero falta bastante, eso se puede modificar todavía. O sea, no tenemos fin de semana tranquilo. pasado por agua, tal vez, y sin duda la semana no tendrá lluvias. Dato muy importante para esta semana corta. Exacto. Un abrazo, Ezequiel. Gracias. ¿Dónde estamos? El día ya está en marcha. Now acompaña. Entre algunos títulos, La Pampa está licitando la ampliación de un parque solar, que básicamente es la provincia que nunca registró deuda con Camesa por el suministro eléctrico. Está licitando la ampliación del parque solar de General Pico, con la presentación de ofertas previstas para el 8 de septiembre. Es el proyecto que va a sumar 15 megavatios de potencia para llegar a 30, con el objetivo de abastecer parques industriales y reducir los costos energéticos. Es impresionante cómo está creciendo el andarivel de los parques solares, cómo empezó a crecer incluso en distintos barrios, en las afueras, en distintos lugares del interior del país para el uso hogareño, con techos que cada vez tienen más paneles solares, que son un poco más eficientes que hace 6, 8, 10 años atrás. Es verdad, hay muchos. Ayudan a calefaccionar algunas piscinas en menor medida, te ayuda a las... Cuando vos tenés una casa que viven 2, 3 personas, en general el agua que vos consumís te la calienta. De hecho, es una inversión alta al principio, pero después la amortizás, porque empezás a tener factura cero. Correcto, exactamente. O sea que hay que empezar a pensarlo para que tiene que hacer una reforma o construir. No se asusten por el precio de entrada, sino que piensen en el largo plazo. Bueno, sí, aparte de lo que tiene que ver en términos ecológicos y todo lo además, que ya conocemos, ¿no es cierto? Pero efectivamente, como bien marcás, al menos hay una cuestión ahí que nos hace pensar que va a estar muy bien. Bueno, el Merval está buscando extender el rebote de la semana pasada en el último tramo de mayo. Yo creo que si hay acuerdos eso se va a producir. Acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Digo, si el clima en el mercado mejora, digamos, uno tiende a pensar que Argentina va a recibir coletazos. Claramente, vos fíjate que cuando el mercado norteamericano cae, enseguida cae la bolsa en Buenos Aires. Es como si fuera una especie de colateral. Sin embargo, hemos tenido en las últimas semanas algo de recuperación y hay activos que la verdad es que estuvo invertido en esos activos, como algunas petroleras, tienen hoy ganancias en dólares en 4 meses de 60%. O sea, no toda la bolsa está igual. Hay algunos muy caídos y otros que tienen una ganancia extraordinaria. Es cierto. ¿Saben que me confundí? Yo les dije Felipe González, que era el hombre que estaba muy complicado en España. Sí, me quedé pensando. No, es Rodríguez Zapatero. No es claro. Bueno. Yo te iba a decir. ¿Cuál sería la consecuencia para el gobierno si fuera Felipe González? No, cosa, perdón. No pasa nada. No, bueno, puede pasar. Los amigos que están del otro lado, querido te Agustín, avisan, Max y otros. No es que saben, me advierten, me dicen. Mira, lo están retando por Twitter. A mí también me lo hacen, claro. Sí. Doy fe. Da fe. Doy fe. A mí me escribieron al celular. Gracias a los que se van sumando. De verdad, un montón de gente que se va sumando. Y deja mensajes. Correcto. En Pinamar estamos en la 102.7. Estamos en YouTube. Estamos en Twitch. Estamos en Canal 85 de Cablevisión. Estamos en la 97.9. Estamos en Now. 800 personas mirando. 1180 600 97.9. 1180-600-979, nuestro WhatsApp. Sí. Hay un montón de mensajes, Juanjo, ¿querés leer? Ahora voy a leer. Sí. Léete algunos que los contamos. Telefónica vendió su edificio ahí en ¿Viste que lo vendió? En la Gran Vía, en Madrid. Sí, es un edificio 232 millones de dólares. No sé cómo es el estilo, Art Deco puede ser eso que viene como muy estilo francés. Sí, como las cúpulas, reciclado. Las cúpulas de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí. Telefónica está tratando de deshacerse de un montón de activos porque tiene que reponer su balance. Viene muy golpeada hace mucho tiempo, no solo en la Argentina, en el mundo, y bueno, de esta manera va a sobrevivir. 232 millones de dólares. Claro. Vendió el edificio Madre Cumbre ahí en la Gran Vía. Una cosa que no dijimos, lo de Lula, que finalmente confirmó que se va a someter a un tratamiento de radioterapia preventiva. El Hospital Sirio Libanés de San Pablo indicó que se trata de una radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo. Correcto. Está afrontando en estado muy incipiente inicial un cáncer de piel. Él ya tuvo cáncer. Exactamente. En consecuencia, eso lo confirmó el hospital, lo dijo la propia oficina del presidente. El propio Lula da Silva intervino, presidente que está caminando un intento de reelección en los 80.
Claro. Y donde enfrenta a Flavio Bolsonaro, ¿no es cierto? El Sí, hijo Flavio de... Bolsonaro, que estaban punta a punta en las encuestas. O sea, Venían estaban palo y muy palo. justos, sí, muy justos. Y De hay- todas maneras, a los 80 años, cuando tenés un cáncer recién descubierto, viste que va más lento que una persona más joven. El pronóstico dicen que es muy bueno, pero Claro. no deja de ser un tema, ¿no? En cualquiera de los casos, el cáncer de piel, como el de mamas, etcétera, tiene un alto y claro. muy buen pronóstico. Correcto. Lo que era mala palabra hace 20, 30 años, pasó a ser una cuestión conversable. Y Claro. finalmente el avance de la medicina ha hecho que estemos en la prolongación de vida de muchos pacientes que han superado distintos estadios y en distintos lugares. Así que, bueno, hay una batalla allí de Lula adicional a la campaña electoral. Sí, si uno lo vi en quiere las tapas de los ponerlo en diarios estos- ayer y también me en lo estos- olvidé. Sí, correcto. Bueno, contame un apunte de los que estarían restando confirmar las elecciones, entre los que te acuerdes, de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo, más allá de Argentina, que la va a confirmar entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes, exactamente. Ahí sería la fecha que daría a Lionel Scaloni los 26 convocados para el Mundial. Y ya a partir del lunes, Paulino, ya estamos. El lunes que viene empieza el trabajo en Kansas de la selección argentina. Tienes Primero, razón. los dos amistosos, el 6 frente a Honduras y el 9 frente a Islandia en Estados Unidos. Y después sí, el debut del 16 en el Mundial frente a Argelia. Así que ya estamos en la cuenta regresiva. Este fin de semana viaja el cuerpo técnico, después de dar la lista de 26 jugadores que van a participar en el Mundial, con seguramente algunos jugadores más que lleven a ese trabajo en Estados Unidos en los 15 días que van a estar ahí antes del debut en el Mundial, porque quieren tener a mano a algunos jugadores, porque si se cae alguno Claro, en estos correcto. dos partidos, lo tenés ahí a mano. Ya varios llegaron al país, Paulino, entre ayer y hoy están llegando jugadores, algunos van a ir esta semana. Entrenamientos extraoficiales, no es obligatorio, pues la concentración empieza el lunes. Correcto. Pero van a ir al predio a moverse para no quedar separados. Por ejemplo, Lo Celso es uno de los que llegó al país y esto decía cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza. A ver. La verdad que muy bien, terminamos muy bien la temporada en el club, consiguiendo un objetivo muy importante, así que la verdad que personalmente muy bien, me siento muy bien. Jugar un mundial para un jugador de fútbol es lo máximo, la verdad que se te vienen muchos recuerdos. No solo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida. Así que ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo y que sea lo mejor para todos. Y obviamente que uno está con mucha ilusión. La verdad que son muchos años ya con este grupo, con este equipo. Entonces, bueno, la ilusión es siempre máxima. Bueno, hay mensajes, querido Juanjito, dale. Mensajito, sí. G. Antonio dice, a propósito de que estaba hablando Mariano, las selecciones llegan muy agotadas al Mundial, los amistosos se ven bien para que sea una práctica más, dicen algunos de los Sí, mensajes. porque a diferencia del Mundial pasado, que estaba en el medio de la temporada, este Mundial, como es habitual a mitad de año, llega sobre el cierre de la temporada, por eso Es los cierto. jugadores vienen con el trajín de toda la temporada jugada. Bien. Músculos cargados. Ignacio Noel, a propósito de la consigna que Juli dijo al principio del programa, dice los octógonos, que son las etiquetas frontales, Sí, correcto. ni siquiera están armonizados a nivel Mercosur. Claro, ese es el problema. Por eso lo quiere modificar, porque en realidad no es que están en contra del octógono, sino que si vos tenés que exportar un producto y sos una empresa alimenticia, tendrías que hacer un envase por cada país al que le mandás. Entonces la idea es que en la región estamos bastante más alineados con los octógonos, que es el único lugar del mundo en el que se usan, pero después tenés el semáforo en España y en el resto de países de la Unión Europea, y en Estados Unidos tenés lo que se llama Nutrition Facts, que es como un cuadro de doble entrada donde vos tenés el ingrediente y cuál es el volumen de ese ingrediente o la cantidad de ese ingrediente que tiene el producto. Sí, yo en cualquiera de los casos, siempre con estas legislaciones, digo, tampoco quiero quedar rehén de la legislación de otro para no hacer No, un está packaging bien. distinto. Puedo tener mi propia reglamentación, porque Estados Unidos nos pregunta a nosotros qué hacer, o Europa Pero el tampoco. volumen de mercado que ellos tienen es muy distinto al nuestro. Nosotros necesitamos de venderle afuera. Sí, es cierto, pero insisto, podés hacer dos packaging distintos, llegado el caso, es complejo. Los empresarios te van a llamar. Sí, bueno, está bien. Porque es costoso hacer un envase No, para no, cada, a ver, ¿no? y no digo que no tenga que ser corregido, rectificado, modificado. Lo que digo es que también Brenda Austin, que fue una radical que impulsó la iniciativa, donde también participó Julio Cobos, Anabel Fernández Agasti y demás, el motivo que generó la ley fue el drama de la obesidad infantil, que Estados Claro. Unidos no puede dar mucho culto respecto a. Entonces, la idea del octógono era lograr que Correcto. uno tenga mayor información respecto a qué estaba consumiendo.
Por supuesto, después discutimos si es octógono, si son 6, si son 4. No, Yo me si parece la que gente no los está mira. mal nutrir información. Claro, no, yo coincido con vos en que la información tiene que estar y tiene que ser visible. Además... El octógono probablemente tiene todas las contraindicaciones que ustedes marcan y tiendo a validarlo. No, y debería estar Ojo. acompañado de una educación en la alimentación. Está bien, estamos en Eso per Argentina. se, eso per se, es ¿no? cierto. Vos le tenés que enseñar a una persona qué significa exceso de azúcar, no que el producto lo tiene, porque por ahí a esa persona le da igual que tenga exceso de azúcar. Sí, pero hay una concientización distinta, mayor y cada vez más importante. Por ejemplo, en la industria de la cerveza sostienen los productores que es probable que 9 de cada 10 litros de cerveza que se vendan en 10 años sean sin alcohol. Mirá. Y hoy es el 10%, nada más. Los chicos dejan de tomar verdad alcohol eso. y dejan de fumar. Es una Los buena chicos. noticia, ¿eh? Es que es un cambio de hábito, porque el mundo te llevó ahí. También son ecológicos. También tiene una mirada de la ecología que no tenemos o que no tuvimos nosotros. Y se vuelcan más a la computadora. Bueno, tienen otros viven problemas. de Por está eso bien. mismo, claro. De la Pero computadora. va correcto. variándola. 8:57. Bueno, todavía hay secuelas de lo que fue el Te Deum del 25 de mayo aquí en la Catedral Metropolitana, pero también en distintos ámbitos de la geografía nacional. Y me quería concentrar en algunas de las cosas que dijeron distintos arzobispos, los que estuvieron en los Te Deum en distintos lugares del país, lo que se escuchó en el día de ayer, que me parece que tiene que ver con algún grado de conexión con lo que buena parte de la sociedad muchas veces reclama, no necesariamente siempre
se le concede, pero que en general suelen ser advertencias que, bien tomadas, pueden ayudar y contribuir, no destruir. Porque de hecho las palabras no destruyen, per se. Ayer García Cuerva dijo, o habló, la Iglesia, a través de él, sobre la idea del desmembramiento social. Yo creo que está bastante presente la palabra. Y esto no tiene que ver con el actual gobierno, tiene que ver con un fenómeno que ha empezado hace muchos años en la Argentina y que ha tenido eslabones crecientes de malestar social que se han traducido en un desmembramiento social que implica muchas veces toda la problemática que abordamos periodísticamente, que tiene que ver con lo que sucede intrafamiliarmente, con lo que sucede con las familias, lo que sucede con los vecinos, con los barrios, en las comunidades, en el trato entre nosotros. El desmembramiento es, al mismo tiempo, esta cosa del desacople, de una escisión entre distintos eslabones de una misma sociedad. También reclamó diálogo a la clase dirigente, claro, porque en democracia se construye con el otro, no contra el otro. Cuestionó la violencia política, basta de arengar la división, nadie se salva solo, dijo en alusión a una vieja de las máximas frases del Papa Francisco en vida. También cuestionó un aspecto, yo diría, no menor, esta idea de que viven de privilegios porque perdieron la sensibilidad con los que sufren, apuntándole al corazón de los que toman decisiones. Que en muchos de los casos siempre, cuando están en campaña, vienen a decir que van a ser distintos. Y la frustración, entre otras cuestiones de la sociedad, es que aquellos que decían determinadas cosas terminan siendo más de lo mismo. En el Te Deum en Tucumán, por ejemplo, Monseñor Sánchez y Monseñor Ferrari, que oficiaron la ceremonia, hablaron de gritos que molestan. Gritos que molestan. Esta democracia no terminará de ser plena mientras falten tantos hermanos que sigan al costado del camino, dijeron también. En Salta, Monseñor Cañelo, en el Te Deum, dijo, la nación no puede construirse a medida del que gobierna. De vuelta, la nación no puede construirse a medida del que gobierna. El anterior, el que vendrá. Y en el Te Deum en Corrientes, Monseñor Adolfo Larregain, que encabezó el acto litúrgico, además por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo en la iglesia de la Merced, una de las más lindas de Corrientes, ante el gobernador Valdés, el intendente Polich, dijo, el país vive tiempos complejos. O sea, entre los tiempos complejos, los gritos que molestan, que una nación no se construye a medida del que gobierna, el apuntalamiento sobre el desmembramiento social, la arenga a la división, la idea de que todavía hay privilegios que hacen que se pierda sensibilidad respecto a los que sufren. Me da la impresión que lo de ayer, que tuvo un festejo sobrio y un Te Deum crítico, nos invita a una pequeña reflexión, que es la reflexión de la cual venimos tratando de bregar desde hace mucho tiempo. Los que particularmente observamos una tendencia, una idea siempre en los gobiernos de turno al avasallamiento del otro, o en su defecto a la idea de imponer, no necesariamente consensuar. La idea de cancelar, no convencer. Porque no hay nada más sano en democracia que interactuar. Es una reflexión que vale la pena, que amerita una reflexión, como la palabra lo indica, permítanme el juego de palabras, particularmente tras un Te Deum, que tenía en lo simbólico casi todo lo opuesto. Internismo explícito, gritos por doquier, imposibilidad de diálogo, incluso puertas adentro, imagínense, para con el otro. Una sociedad que está escindida de la dirigencia, o mejor dicho, una dirigencia que parece volver a escindirse de una parte importante de la sociedad, que empieza a adoptar criterios que vino a combatir y que empieza a justificarse, por tanto, en ese comportamiento, en lugar de
no hacerlos. Para eso sirven las reflexiones. La capacidad de escucha es lo único que no se puede perder. Y eso no implica relegar, ni delegar, ni modificar las convicciones. 9 y 7. Romy, me parece que es un distintivo de esta mañana, finalmente las múltiples complicaciones, ¿verdad? Sí, es así, Paulino. Bueno, sigue cerrado el complejo Zárate Brazo Largo, Ruta Nacional 12 del Mercosur. Está Gendarmería Nacional continuando con el tránsito asistido. Te digo que la fila de camiones y vehículos particulares sobre la Ruta 12 está llegando hasta la intersección con la Ruta 193. Hay muchísimas demoras, pero bueno, esto hay que hacerlo porque es una medida preventiva
con la finalidad de evitar choques. Hay muchas demoras en Panamericana, desde Ugarte, toda la zona de Florida, Olivos, para bajar hacia Avenida General Paz. Está lento el enlace de General Paz con Lugones hacia Autopista Ilia. Además, una autopista Buenos Aires-La Plata que hoy tiene bancos de niebla en la zona de Berazategui, Quilmes, todo en ambos sentidos, ¿no? Los bancos de niebla reducen la visibilidad y las demoras se ven hacia el Bajo Porteño. Bueno, dentro de la ciudad se van sumando choques, Paulino. Ahora una colisión entre un auto y una moto en Avenida San Martín y Nicasio Oroño. Otro entre un camión y una moto en 27 de febrero y San Pedrito. Y escucha un peatón atropellado por un monopatín en Avenida Rivadavia y Granaderos. O sea, son perdón, los nuevos tipos. un peatón atropellado por un monopatín que hemos advertido acá, que también tiene que tener algunas reglas similares al menos al de las bicicletas o las motos. Sí. No es que no respetan los semáforos o que no respetan los lugares. La vereda también. Sí, con velocidades también muy altas. O sea, lo atropelló un peatón. Wow. Claro, o el monopatín embistió al peatón, que son los nuevos tipos de incidentes de tránsito que tenemos con esto de la movilidad sostenible. Y eso que vos haces referencia a los monopatines, ya hace unos 3-4 años que ha sido regulado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial el tema de los requisitos para desplazarte con un monopatín, que tenés que tener las luces adecuadas, claro. Tenés que tener un chaleco, tenés que usar un casco. Son vehículos que suben a velocidades hasta 20 kilómetros por hora, hasta 70, hasta 70, Romina. Yo tengo uno y lo tuve que setear en 30, porque si no, viaja a una velocidad de la luz. Wow. Sí. Claro, pero por eso a lo que iba es que no podés ir a más de 20 kilómetros por hora, lo que dice la reglamentación, muy claro, bueno, pero sí bueno. Suben a esas velocidades, Juli, tal cual vos lo estás diciendo. Y bueno, ver por dónde se desplazan, ¿no? Hemos visto casos de personas por las Panamericanas, las autopistas, que está prohibido eso. Aparte es un riesgo para el que lo usa. Correcto. Y sí, estás totalmente expuesto. Hay que ir con casco, ¿no? Nada que te salve. Es como la bicicleta. Sí, con casco. Sí, claro. Con casco. Exacto, con casco. Es muy importante. Y de a una persona a la vez. Por eso es monopatín. Y a veces vemos que llevan a los niños, totalmente peligrosos. Tienes razón. Sabés que es cierto, me río, perdón. No, pero es verdad que el otro día había dos. Y claro. Ocurrió, miraba. Lo parás en la calle y le decís, es monopatín. ¿Entendés lo que quiere decir? Bájate uno. Claro. Es para pelear. Pero, No, pero bueno, pero las motos, estábamos hablando, Juli, del fenómeno de la venta de motos, de las de bajas cilindradas que se usan como transporte. Muchas veces los chicos al colegio, una pareja en el interior, lleva 2 o 3 chicos chiquitos y son 5 arriba de una moto de baja cilindrada. Y si nos están escuchando en el interior, es muy común. En el interior no usan casco directamente. Es como una batalla perdida. Sí, claro. Gastón Yassi, que es un gran amigo que importa monopatines, me escribe y me dice, tenemos las mismas leyes de tránsito. Muy bien. Y efectivamente hay que cumplirlas. La bici, sí, claro. sí. La bici, muy bien. Que correcto. De hecho, lo curioso de esto, de los monopatines, para todos los que nos están escuchando, cuando se creó la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, no existía el monopatín. Claro. Por eso tuvieron que hacer una reglamentación a posteriori y readecuarla, porque es un elemento nuevo de movilidad. Correcto. Bueno, tuvieron que sumarlo. Pero esto que decís vos, Paulino, de las motos en el interior, es moneda corriente esa imagen de 4 o 5 en una moto, ¿no? Y sobre todo con niños. Por eso, bueno, cada lugar tiene su idiosincrasia y ahí hay que apostar fuerte a ese tipo de controles. Y ahora ¿no? también, Romina, hay monociclos electrónicos o eléctricos. Claro. Que directamente vas arriba de una rueda, es como un monociclo clásico, el de circo, pero es más tecnológico y que vas con las manos al aire, digamos, ¿entiendes? Y van por la calle. Aparte, tenés que tener mucho equilibrio para utilizar ese tipo de vehículos. Lo ideal es utilizarlo para desplazamientos cortos, en lugares seguros. Para eso se han hecho gente que, por ejemplo, se baja de un subte y combina con ese tipo de movilidad, ¿no? Pero bueno, hay que saber utilizarlos. Sí, definitivamente. ¿Cómo te ves, Pauli, en un monociclo eléctrico? No tengo chance. Te veo, 9 vuelos demorados a todo esto, vale la pena decir en términos de información, como lo habías marcado, Romy, en el arranque, por justamente toda esta intensa neblina que ha generado derivaciones de algunos vuelos en algunos destinos. Es un denominador común, hasta incluso los trenes tienen menor frecuencia y por lo tanto menor velocidad a propósito de la intensa neblina en el conurbano. Miren de las cosas que estamos hablando,
que son muy importantes este martes para contemplar más allá del cielo celeste y el sol que cobija la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Tal cual. Romy, un beso, como siempre. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Mi amigo me dice que de $800 para arriba son los costos de los monopatines, Sí. marcas globales, son de la mayor duración de baterías y calidad, de $800 para arriba, eso es lo que Sí. cuesta. Yo compré uno en la pandemia en el 2020, $1.000, pero cargo la batería una vez cada 15 días. ¿En serio? Sí. Y te lleva, te transporta, Me lleva a está todos perfecto. lados. Acá venís en No, vengo caminando pues estoy a 3 cuadras. A 3 cuadras. Claro. Claro. Bueno, Pero también, para yo hacer vendría 10 en cuadras lo monopatín. uso. Yo no, Nah, sí, dale. obvio. Pero Juanjo, no seas vago. No. Escúchame. Sí, no seas vago. También, le dijiste vago. Sí, Bueno, no. escúchame, ¿qué dicen los amigos a Acá- través de el WhatsApp y en YouTube que nos escriben? Principalmente en YouTube, Virginia Guevara te dice: buen día, que tengan buena y linda semana. Hello Kitty, ¿dónde está? No, porque tengo el vaso en el mecánico. Ah, El ¿cómo vaso- quedó en el mecánico Tiene una Hello pequeña, Kitty? tenía una pequeña rotura. El otro hacía mucho ruido la tapa, que le gustaba acá a todos los chicos. Me dijeron, qué lindo el primero de Hello Kitty. Mariano, te uso vasos de Hello Kitty. Te pido mil disculpas. Mirá la cara de Mariano, está la cara de Mariano. descubriendo una faceta de Juanjo No, que dice, ¿y increíble. este qué tipo que hace acá? Está loco. Una cosa de ¿De dónde loco. lo sacaron? Bueno, entonces, ¿cuándo vuelve Hello Kitty? No, y lo tengo en el mecánico, pero ya lo resuelvo y lo voy a Ok. traer. Pero tenías dos. Tres tengo. Y tres. ¿Y dónde están los otros dos? ¿Están en mecánico? No, porque se rompió la tapita, entonces no. Lo opté manda a por arreglar. por los vasos de la empresa. Quiero decir, felicito a la empresa por los vasos muy lindos que hay. Sí. Qué Tenés alcahuete. razón, está muy bien. Pero la gente te está demandando el Hello Kitty. Pedazo de alcahuete. Sí, no, Bueno, pero- perdón. Aparte son vasos comunes y corrientes. No, pero es un vidrio, esto es un vidrio doble, Mariano, mirá. No, sí, no se rompe así. No, muy fuerte. No, fuerte, muy fuerte. Felicito a la eso empresa tiene de nuevo. razón. Bueno, 11 80 600 97 9 nuestro WhatsApp. Sobre los octógonos, ¿qué dicen, Juli? Bueno, Tenías hay varios mucho mensajes. interés y mucha participación de la audiencia respecto a esto. Painkiller dice, en Argentina tenemos la información nutricional hace muchos años. La ley de octógonos está hecha por la gente que nos tratan de que somos incapaces de leer esta tabla. Claramente la tabla es cierto, siempre existió, pero estaba muy reducida en la parte de atrás del paquete. No sé si alguno de ustedes Claro. prestó atención alguna vez Sí. a un paquete de arroz, de yerba, de harina o incluso de un alimento procesado. Y la idea de los octógonos fue del gobierno anterior de destacar Claro. lo que estaba mal dentro de la tabla. Pero es cierto que en Estados Unidos se utiliza o se usa lo que se llama Nutritional Facts, que es una tabla parecida a la que tenemos nosotros, más ampliada, más grande. Entonces, quizás la idea sería usar esa misma tabla, ampliarla y quitar el octógono del frente del paquete y podés poner una marquita si querés, o un señalador diciendo, bueno, el rojo te indica que tiene algún agregado adicional que no es saludable, o el verde o el amarillo, usar algo así como una combinación entre Europa y Estados Unidos. Después dicen... Está bien. Sí. Lo que pasa es que es como, viste, las contraindicaciones de los medicamentos. A veces el reta es muy Sí, chiquito, es muy tenés que chiquito. mirar, qué sé yo, es otra... pero A está veces- bien, está a bien, veces buen es chiquito. punto. Yo siento que están bien las etiquetas frontales. Me parece. Yo también. Hay un ejemplo que el otro día lo dije, pero lo voy a repetir. A Hay ver. un dulce de leche que es Ah, light, cierto. supuestamente. Y un dulce de leche que es común. Sí. Y los dos tienen exceso de azúcares. Mírenlo en el supermercado. Eso los ingenieros en alimentos te explican que es lógico que los dos tengan porque están midiendo un porcentaje de hasta 2 gramos por 100 gramos. Claro, pero antes lo comprabas pensando que ese casi no tenía azúcar. O Y que no tenía O directamente. que no tenía. Claro. A eso, Justamente. ese es el ejemplo que yo siempre digo, pero bueno, tal vez. Y también se aclara cuando tiene un corante, que es un rectángulo. ¿lo Claro, vieron? sí, Sí, exacto, muy exactamente. bien. Y que no se Bien. recomienda en niños. Correcto. muy Más bien. mensajes al respecto, dice. Además, hay cosas que no están bien rotuladas, dice Graciela. En otros países, por ejemplo, no se selecciona o no se marca bien los alimentos aptos celíacos. Dice, acá estamos 1000 veces mejor Sí. que otros países respecto a eso. Hay un triguito ahí dibujado, es como... Sí, a mí me encanta. No, y sin Sin tac. tac, dice. Sin tac, la en el mayoría, frente, en claro. el frente. Y la verdad es que hay una población a los cuales se le ha despertado la celiaquía creciente, se ha detectado, cada vez tenemos más personas en esa condición y serían el 10% del total de la población, es decir, 1 de cada 10, para tomar magnitud y dimensión de qué estamos hablando. Es un montón. Ya hay empresas que fabrican alimentos que nunca tuvieron en su planta, a propósito de construirse específicamente para hacer este tipo de alimentos, que nunca tuvieron ni un grano, ni de cebada, ni de trigo, ni de centeno. Claro, para no contaminar. Para no contaminar, exactamente, que son libres de gluten de todo tipo. Las cocinas en los restaurantes, ustedes saben, no es fácil difícil. encontrar porque la contaminación
cruzada puede existir, por lo tanto hay que ir a lugares especializados, hay lugares que se han convertido también en un eje de su negocio, justamente toda esta idea de gluten free que ha generado un caldo de cultivo creciente a propósito de tener un diagnóstico mucho más certero del que se tenía hace 10, 15, 20 años. Los supermercados tienen algunos góndolas específicas. Exactamente, sí, señor. Y ponen música, no hace falta que te diga que me muero por tener algo con trigo. Con trigo, sí. Con trigo es. Bueno. Soy Claudia de Córdoba, dice, los octógonos confunden más de lo que informan. Fíjate, hay varios que dicen eso. Claro. Dice que a veces cuando vos mirás el producto y te asustás por el octógono, cuando mirás en realidad la hoja de ruta del producto, te das cuenta que no tiene ni tanta azúcar ni tanto sodio. Por ahí probablemente si vos cambiases los parámetros con los cuales medís, ¿no? También es verdad. Te podría mejorar y entonces los octógonos... Porque lo que suele pasar también con los octógonos es que como están en muchos lugares, vos decís, bueno, al fin y al cabo lo pasé a pérdida. ¿Me explico? Claro. No es que lo tiene un solo producto, lo tienen 10, 15, Sí. 20, digo, bueno, sí, está bien, Bueno, todos el tienen. caramelo tiene 4 etiquetas frontales. Como no entra por el tamaño del caramelo, verdad te eso. dice número 4 y tenés el octógono negro. Significa que tiene exceso en azúcar, en grasa, BM. O sea, Es que increíble Eso es eso. algo que no tenía claro. Muy bien, Juanjo. Me Yo estás es que a explicando esta veces- mañana. Un yo sé que a veces sus te que no le sorprende. entra el octógono, Claro. tiene uno solo chiquitito y Sí. con un número, ¿verdad? Sugus de Azul. De ananá es El azul. Marian, sugus de Verde. menta. ¿Menta? Bien, Menta. señor. Estamos- Wow. No, yo el otro, el verde más livianito. ¿Qué es? El de manzana. Manzana. Retírate del estudio, en serio te lo pido. Porque no supe que era, Es no una supe que era de locura. manzana. Lo hablo con Mía esta tarde, la mensajeo a tu hija para decirle que es un papelón que el padre coma sugus de manzana. Te va a validar esa Sos idea. la sí, es un única, papelón, la el única, padre. la única persona que come sugus de manzana en América Latina. No, no, es muy rico el de... No, por favor, no se vende. ¿No se Muy bueno vende? el comentario de Paulina. Mirá si te decía el yugo es negro. No, no hay. Por eso. Y por el octógono. Hay uno grande. Que no se lee. No, es tremendo. No se lee. Bueno, fin de semana largo que dejamos atrás, hay muchas cosas. ¿Cuántos turistas tuvimos según CAME, que es la estadística oficial, con una alza respecto al año pasado, además, ¿no es Personas cierto? que viajaron por Sí. el país, no importa dónde, pueden haber viajado a 50 kilómetros, se pueden haber tomado un vuelo, son 1.440.000 aproximadamente. Con lo cual tuvimos un salto del 15%, ¿no? Era más o Sí, menos en 14, realidad 15. ahí lo están midiendo en plata, lo que dice el informe de CAME, y esto fue intervenido por el gobierno nacional porque lo está comparando contra 2023, es que el total de gasto fueron casi 400.000 millones de pesos, un aumento en plata, en volumen de plata de 9%, y cuando lo mirás en gasto promedio fueron 112.000 pesos por cada persona que viajó. Ah, ok. ¿Ok? Y eso fue un salto real del 18% teniendo en cuenta el mismo fin de semana de 2023. O sea que no estamos hablando en términos No en nominales, volumen. sino reales. No, de hecho creo que viajaron menos personas que el fin de semana idéntico al año Ah, pasado. ok, porque había visto poca persona, la verdad que en Mar Sí, del Plata menos había personas. pocas, qué sé yo. Fin de mes también. Sí, fin de mes. Correcto. Bueno, en Córdoba el mayor movimiento se dio esta vez en la capital y en Jesús María. Hubo eventos de alta Claro. convocatoria que traccionaron, naturalmente, la final, entre otras cosas. La de final del Belgrano domingo River. de fútbol y el sábado estuvieron los fundamentalistas del aire acondicionado. Por Ah. eso el movimiento que hubo en Jesús María, en Villa María. En Jesús María estuvo el recital de rock. Sí. Ah, ¿en Jesús María fue? Jesús María me Ah. parece que fue. No Villa María, me Y en las sierras incluso la ocupación fue entre el 50 y el 80%. ¿no? Mirá. En Córdoba, digo. En el Valle de Calamuchita, mientras tanto, tras decidir su cierre, han despedido a los empleados que quedaban en el complejo hotelero estatal de Embalse, Río Tercero. En base a lo tercero, mirá. Pasé por Chapamalala, hay expectativas respecto a qué va a pasar con todos los complejos habitacionales, si va a haber una licitación sin más o no. Ahí había algún interés de algún amigo de Scioli de quedárselo, veremos cómo termina transcurriendo y finalmente si hay o no una concesión al respecto, está todo prácticamente es cerrado. una es zona una pena. ideal para hacer un desarrollo. Probablemente. Ideal. Bueno, mientras tanto la costa tuvo bajo nivel de reservas en términos generales, lo que yo les contaba. Bariloche estuvo bien, registró 80% de ocupación. San Martín de los Andes, Villa Langostura estuvo entre un 50 y un 70. En Salta cerró el fin de semana largo con un impacto económico de casi 10.000 millones de pesos. Sí. En Catamarca hubo 8.000 turistas. Rosario de Lerma, en Salta, vivió un fin de semana histórico, más de 25.000 turistas en los festejos patrios. Mira vos. Y con homenaje a los enanitos verdes, fue el gobernador Cornejo en Mendoza, que estuvo en Luján de Cuyo, festejando el aniversario de la Revolución de Mayo, donde hubo un turismo que estuvo entre el 50 y el 60% de las reservas. Y en Rosario hubo más de 35.000 turistas el fin de semana. Rosario que tuvo, entre otros, a Wanda Nara, que volvió con sus hijas para festejar el 25 de mayo junto al abuelo Icardi.
Mirá. Acá Juan Carlos Icardi. Estuvo con los padres, con la familia de Mauro, claro. Efectivamente, allí viajó con Francesca e Isabela para reencontrarse con la familia paterna. Fue uno de los distintivos, te imaginas, Wanda Nara revolucionó Rosario. Claro. La verdad te lo digo. Sí. Y fue uno de los distintivos que hubo en el transcurso del fin de semana. Pero mucha gente dijo, bueno, el fin de semana es largo, hay caldo de cultivo para... la verdad es que dependiendo de los lugares, hubo sectores donde el turismo fluyó de mejor modo, en otros no tanto. Claro, pasa que todos los lugares que hubo buen turismo son los ideales para esta época del año y no tanto la costa, por eso la costa hubo poca gente. Pero Mendoza, no es por ejemplo, momento para ir a la costa. Es cierto, pero Mendoza no tuvo gran cantidad de No. reserva. El Es más norte para septiembre, Mendoza, lindo. ¿no? Y para el Octubre, esquí. calorcito. Sí. Además Y el esquí es caro después ir a agosto. Mendoza hoy para el promedio de los destinos. Probablemente. Porque los alojamientos ya están apuntando al volumen del público que viene del exterior. Entonces, viste, no es lo mismo que ir a Mar del Plata. En cualquiera de los casos es cierto que es una capital gastronómica extraordinaria. Es tiene un espectacular. recurso, formidable porque tenés la cordillera, tenés el circuito del vino, es un Sí, yo lo elijo paisaje 1000 veces, maravilloso. sí, La Argentina tiene todo eso. La Argentina podríamos hacer un viaje todos los meses a un lugar distinto y no te aburrirías, verías. No. Además, siempre una geografía distinta, Todo diferente tenemos. y un clima distinto. Todo Eso tenemos. es, digo, porque uno no lo mensura suficiente, pero algo que pocos países tienen. ¿De verdad? Te diría que casi ninguno, salvo excepciones. Estados Unidos, por ejemplo, por la amplitud geográfica y por ahí China. China y Rusia tiene claro, toda no sé. una parte de la geografía que no está poblada, así que no sé si cuenta. Que es inhóspita. Claro. Tenés 20, 30, 40 bajo cero. Te imaginas Exacto. ahí más. Podríamos Mongolia, por Ni ejemplo. el whisky te No. espabila a la mañana, ni desayunar con vodka Eso te es levanta zona la fría, temperatura. Podríamos, El frío anda ahí. podríamos transmitir de algún lugar, por ejemplo, la cordillera, y ponemos los estudios. Vos querés de decir, fondo. yo te recibo 4.000 desde acá. metros. Hacemos primero el ascenso, si te la bancás y después... Va Juanjo y yo lo recibo Juli desde se queda acá. acá. Estudios centrales le digo. Vamos, Juanjo, vamos, ¿cómo vamos. está la Sí. cordillera? Pero vamos a la cordillera, pero nos quedamos abajo tomando vino, Julio. Sí, Que bueno, suban puede ser. ellos. Y vamos con Paulino en el monociclo. Claro, ustedes suban, eléctrico. yo me quedo con Julio abajo. Suben ellos dos, nosotros hacemos base. No llego, no tengo En la un estabilidad viñedo, para en un llegar. viñedo le mandamos saludos de un viñedo. ¿Sabes dónde estuvo Figueroa, el gobernador de Neuquén? En Añelo, Mirá festejando vos. el 25 de mayo, porque inauguró un pavimento. Inauguró la primera etapa de la circunvalación de Añelo, muy importante, en la importante. cuna de Vaca Muerta. Una Sí. obra que fue financiada por el sector privado, por las petroleras. Correcto. Y un monumento en homenaje a los caídos de Malvinas, todo eso junto. Estuvo Mirá. con Fernando Banderet, que es el intendente de Añelo, el propio gobernador de Neuquén, entre algunas cosas que nos habían quedado pendientes, finalmente, de los temas que suscitaron atractivo. Bueno, Marianito querido, después vamos a hablar un poquito de qué atractivo tiene la Copa del Mundo con 48 equipos, o cuán poco atractivo tiene. Confirmó Sheinbaum, la presidenta de México, que está dispuesta a recepcionar a la selección iraní. Ya lo confirmó la FIFA también, aprobó, O sea, y va no a estar va a en Estados Tijuana. Unidos. No va a Estados No, Unidos. se muda a Tijuana, va a estar ahí alojado la selección de Irán, que aparte, como es Baja California, cerca de la Sí. frontera con Estados Unidos, le queda cerca para jugar sus partidos, porque Irán tiene 2 partidos en Los Ángeles y un partido en Seattle, en la costa oeste, entonces al Correcto. estar en Baja California, ahí en Tijuana, cerca de la Está frontera, a 4 o le 5 queda horas de cerca. Los Ángeles, por ejemplo. No, menos. Creo. ¿Menos? Sí, creo que está a 1 hora. ¿A 1 hora? de Tijuana de Los Ángeles, cerquita. Ah, Está más Tijuana. lejos, Yo estoy Tijuana. hablando de Cabo San Lucas. Baja California está más lejos. No, ellos están en Tijuana. Ah, perfecto. Y No, Seattle ahí es creo más que están cerca. 3 horas. De No, Seattle creo que Tijuana están de otro partido. cruzás a San Diego. En Claro, auto. es al toque, Es por al eso. toque. Por eso finalmente fue aprobado por la FIFA, fue de largas semanas de negociaciones. Irán en un pedido de que no quería estar en Estados Unidos alojado, y bueno, finalmente la FIFA, que al principio le ha dicho que no, y ahí estaba inflexible, finalmente terminó cediendo. Tiene que ver, me parece, un poco con esto, con que no termina la guerra. Tiene mucho que ver eso también. No, sí, no hay duda, además, las perspectivas que eso implica. Lo de Belgrano fue tremendo ayer, la vuelta Sí, olímpica, todo, lo todo. que generaron en Córdoba, Todo. mamita Creo que el festejo. Estuvieron de O sea, el festejo 2 días seguidos. El domingo 2 días. hasta la 2 días. madrugada del lunes, Sí. yendo a ver a la mona, yendo a distintos bailes. Hicieron y después ayer asado, recorrer mona, toda la seguían ciudad. Fernet. Y ayer recorrieron toda la ciudad, de Sí. las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, estuvieron dando vuelta a toda la ciudad, una locura, aprovecharon también el feriado, les vino bien Claro. el 25 de mayo, y se revolucionó la ciudad y la provincia, ¿no? Por el La título República de Belgrano. Córdoba. La República de Córdoba, sí. Así que fue una fiesta tremenda lo que se vivió, y bueno, esto va a seguir porque el verano no se va de vacaciones, porque el fin de semana juega por Copa Argentina. Va a haber 4 partidos claro. el fin de semana, 2 el sábado
Y 2 el domingo, por ejemplo, va a jugar Racing con todos sus líos a cuesta después de haber echado la dirigencia a ¿Está Gustavo claro Costas. quién va a reemplazar a Costa? ¿O todavía Por no? ahora están solamente Agüed y Chirola Romero, que son los técnicos de reserva que van a hacer cargo de los 2 partidos. Porque Racing, recordemos que le queda un partido de Copa Sudamericana esta semana, por más que ya está eliminado de la competencia, tiene que jugar el último partido. Racing está cerrando su participación en las copas internacionales el próximo miércoles a las 19 con Independiente Petrolero de local, sin público obviamente por la sanción que tuvo el año pasado en aquella semifinal de Copa Libertadores. Claro. Los 3 partidos de esta primera fase los iba a jugar a puerta cerrada, ya jugó 2, le queda el tercero. Y después del fin de semana está jugando frente a Defensa y Justicia el domingo en horario y sede a confirmar por Copa Argentina. Ni más ni menos. Bueno, los docentes universitarios han iniciado un plan de lucha en el transcurso del día de hoy. Los van a tener activos durante toda esta semana. Es una cuestión no resuelta. Da la impresión que vamos a convivir otra vez con un conflicto que está en una situación muy delicada. Esto va a llevar todo el año. Salvo que la Corte, Que debería como dijimos, resolver la Corte por lo perentorio. ya tendría que haber hecho explícito una decisión. Porque de hecho está a resolver la cuestión. Y lo habíamos marcado, el expediente, después de 2 fallos de primera y segunda instancia, favorable al pedido de los rectores respecto a aplicar lo que es obvio, votado con las mayorías especiales que establece la Constitución, la ley que ratificó la iniciativa del Congreso en desmedro del veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario el año pasado. Bueno, después nos vamos a meter de lleno en el tema Bolivia. 50 bloqueos, una situación cada vez más compleja, enfrentamientos otra vez entre manifestantes y policías en La Paz, con palos, piedras, gases lacrimógenos, un presidente que ha reducido su salario a la mitad, una medida que alcanza al resto de los integrantes del gabinete después del recambio de gabinete que hizo la semana pasada. Un Rodrigo Paz que ha dicho la democracia es frágil. Sí. Bolivia está en una situación crítica. Llamó al diálogo con los manifestantes y nadie quiere dialogar con el presidente. Que asumió hace poco más de 6 meses, vale la pena decir. 9:33. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora.
música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Estaba viendo en la tapa del territorio en Misiones que Misiones encabeza el ranking nacional de muertes por accidentes de tránsito. Ya son 240 los que tuvo el año pasado, 25% más que el año anterior. Y tiene la mortalidad vial más alta cada 100.000 habitantes del país. 17,9 fallecidos cada 100.000 habitantes por muertes en accidentes de tránsito. Ahí hay mucha moto Muy sin alto, casco, mucha. Sí, efectivamente son los principales involucrados, Sí. pero también accidentes De de autos. vehículos en las rutas, etcétera. Hablando de Misiones, fue inusual y potente la granizada en el Parque Moconá, un fenómeno que se desarrolló ayer por la tarde y fue acompañado por fuertes ráfagas de viento. Por cierto, no hubo lesionados, sí daños materiales que se reponen. Si tiene arreglo, si tiene solución no es problema, dijo alguna vez. Pero en el medio se padecen. Dijo MacGyver. Sí, no, MacGyver no sé. Bueno, el RIGI Nacional como base, o con el RIGI Nacional como base, dice el cronista esta mañana en tapa, las provincias ahora se pelean por ofrecer estímulos extras. Y claro. Pero me parece que eso es lo que está en el haber del gobierno, haber estimulado a la idea de captar inversión. Y de que compitan entre sí las provincias. Y algo que van a empezar a revisar es cómo compiten las provincias para bajar ingresos brutos, a ver a quién atraen más que a otros, por fuera de este régimen de inversiones general, ¿no? Pero una empresa, como vos decís, 50 millones de dólares, que es mucha plata, quiere instalarse en una provincia. Si hay un gobernador, un intendente que le dice, yo a vos no te cobro ingresos brutos, si no te cobro ganancias para el desembolso y encima te eximo de todo el pago de impuestos municipales, claramente la provincia va a elegir eso. Entonces la idea es que el gobierno nacional quiere que compitan entre las provincias sin tener injerencia sobre los tributos de las distintas de los distintos distritos. No quiere intervenir, quiere bueno, que de hecho no puede tampoco, no tiene claramente. autonomía en las provincias. Pero podría incentivarlos y no lo está haciendo porque aspira a que compitan por eso. Miren los temas de Santiago del Estero a esta hora del día. Sí. Entre varios temas que uno podría mencionar, más allá de que por caso en Santiago del Estero van a estar en julio para el queso copeño, que es una de las fiestas populares más tradicionales de Santiago del Estero. Abel Pintos, la conga y el chaqueño palavecino. Está juntando todo. Mirá la combinación, ¿no? La fiesta del queso. Del queso copeño. Mirá. Es extraordinario en Santiago del Estero. En julio, además, una temporada entonces en Santiago del Estero puedes ir, porque te vas en enero, 40, 42 consolidado de térmica, de continuo, mamita. Pero bueno, ¿sabés lo que ocurrió? Un chofer de Uber iba ebrio. No. Iba llevando pasajeros. Se evadió un control vial y culpó de robar a las dos pasajeras que tenía atrás. Dios. Hermoso. Entonces dijo, me estaban robando. Claro, cuando le hicieron el test de alcoholemia estaba muy, muy alcoholizado. ¿Quién controla todo eso? No. Vos pedís un Uber, te aparece alguien alcoholizado. Porque vos te tomás un micro en la terminal de Retiro, supuestamente le hacen controles, de hecho existen los controles. Vos ves alguna irregularidad, alguna anomalía, ha pasado con algunos contingentes de viaje de egresados. Sí. Los papás advierten, le dicen porque es aleatorio, no háganle el control, yo quiero el control. Y se ha detectado que había conductores o choferes que llegaban con algún grado de alcohol o algunos con se hacen el narcotest, exactamente, con algún tipo de sustancia en el cuerpo. Entonces el padre decía, no, pará, llevas lo más preciado que tengo, que es mi hijo. Bueno, ahora... Porque está buena la idea de la desregulación, la falta de control, está muy buena, pero en algún punto llega un momento... El control vial lo tiene que seguir haciendo el Estado. No, claro. La desregulación es para que la no empresa diga, bueno, date de alta como conductor con un montón de requisitos. Ahora, si es como si yo me subiera ahora a manejar borracha. Si no me agarra la policía, nadie me ve. Correcto. Pero yo tengo que ser responsable si estoy frente al volante, que no puedo tomar alcohol porque dice la ley eso. Bueno. Sí, por eso, por eso digo, porque había una idea de hacer del Uber un registro profesional que hoy no necesariamente tenés. De hecho, no es obligatorio, por eso la ciudad iba a cambiar la modificación. ¿Se acuerdan? La legislación. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, claro. En la ciudad. Bueno, en el interior están buscando también mecanismos bastante parecidos. Sí. Tenés dos aplicaciones de Uber, una para usarla como cualquier hijo de vecino y la otra para ser conductor. Sí. Y lo haces en 5 segundos. Ayer no estuvieron en la homilía Luis Caputo, que está con gripe. Sí. Y efectivamente Sandra Petovelo. Que está en el Vaticano. Bueno, es oficial, pero no es oficial. Me cuentan a esta hora que efectivamente está llegando el anuncio breve, pero que ya va a ser confirmado que el León 14 viene en noviembre en la Argentina. Mira. Va a estar en Uruguay, va a estar en la Argentina y va a estar en Perú. Bien. Donde él ejerció el sacerdocio durante mucho tiempo. Claro, en Perú. Bueno,
Una alegría para la comunidad religiosa católica de la Argentina. Definitivamente. Y hay que ver cómo se para el gobierno frente a eso. Lo va a abrazar, no tengo ninguna duda. La foto lo va a buscar. Por supuesto. Sin duda, con un papa que ha escrito una encíclica ayer, la primera de su papado, muy contestatario de la inteligencia artificial. Sí. Para con un gobierno que quiere crear un hub de inteligencia artificial en la Argentina y que quiere hacer de la Argentina un polo a propósito de la presencia de Peter Thiel en el país, que incluso compró una propiedad acá, además de comprar propiedades en Uruguay, que están viendo que en la región hay suficiente agua y probablemente energía para efectivamente potenciar la inteligencia artificial, que básicamente requiere para su desarrollo y desenvolvimiento, entre tantas cosas, mucha energía y mucha agua para enfriar los equipos. O sea, interesante. Va a ser lindo ese contrapunto. El viernes hay una reunión, aparentemente con Maurice Ostro, por la mañana, y luego una reunión con cámaras de especialidades medicinales, entre otras cuestiones por parte del gobierno y del parte del presidente Milei, que va a estar en el Latin Economic Forum a las 12 del mediodía. Sí, este es un encuentro al que fue invitado. El jueves, ¿no? Es jueves. Correcto. Esto fue un evento, de hecho yo voy a estar con el organizador, que es un ex asesor de él, fuera del ámbito político, fue asesor de él de la campaña, que dice que el presidente fue y siempre fue speaker antes incluso de ser diputado. O sea, él va siempre. Y esta vez, como la plata que se junta en ese evento es para donar, creo que asilos de chicos que no tienen casa, chicos huérfanos, entonces va y contribuye. Muy bien, enhorabuena. Bueno, ¿quién es este argentino detenido en Brasil acusado de racismo? Porque es otra vez título de etapa que un argentino termina siendo acusado de racismo. Fue en Minas Gerais, ¿no es cierto? Sí, tiene 63 años, detenido en Brasil, acusado de realizar comentarios racistas contra un nene de 7 años durante un viaje en un tren turístico en el estado, como decías vos bien, de Minas Gerais. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien descubrió mensajes discriminatorios y fotos del chico en el celular del sospechoso. Lo que yo escuché, esta es la información, lo que escuché es que supuestamente le quitan el celular y ahí ven que tenía fotos del nene y esta persona se estaba comunicando con otra persona diciéndole lo puedo llevar de esclavo y haciendo alusión. Haciendo chistes baratos de perretas, impropios. Con el color de piel del nene y todo eso. Eso es lo que trascendió, sí. Un idiota. Sí, un imbécil. No hay otra calificación. Idiota. Un imbécil. Totalmente. O sea, vos estás en otro país, estás disfrutando, estás, qué sé yo, de vacaciones, no sé. En un tren turístico. Estás en un tren turístico, ves una persona con un color de piel distinto al tuyo, que no es ni más ni menos que es un color de piel distinto al tuyo. ¿Cuál sería? Pasa que son, acá me parece que son varias fases de este. Porque si eso fuese cierto. Imbécil. La fase que comete, perdón, pero yo me enojo igual que vos, me parece lo que. La fase es no solo por discriminarlo, por el color de piel, todo, además un nene chiquito. Vos sabés que no se puede, por ley no se puede sacar fotografías a menores. No, claro. Y lo haces en Estados Unidos, tenés un lío. Olvídate, te detienen en el Europa, momento. Alemania. Sí, es un problema. Pedir permiso a los padres. Sí, claro. No, pero además no corresponde, no tiene ningún sentido. ¿Cuál sería el sentido? Pero... No, una locura. O sea que esa es la razón por la cual este argentino de 63 años está imputado también por una cuestión vinculada a racismo en Brasil. Una lástima. Hay un chileno que también está imputado, y tuvimos el caso de la Argentina de Santiago del Estero, que ustedes ya conocen, que fue harto popular, porque además estuvo imposibilitada de salir del país, de Brasil, durante un tiempo, con prisión domiciliaria, Agustina Páez, cuyo padre... Después tenía el frondoso prontuario que ustedes recordarán, ¿no es cierto? Sí. Y que a quien le habla le mintió en la cara diciendo, no, yo nunca estuve en una fiesta, no sé qué, que esto, que lo otro. Una vergüenza. Y había dicho cualquier cosa. Entre que era narcotraficante y no sé cuántas cosas más. Bueno, la confianza en el gobierno, dijo la Universidad Di Tella, cayó 1,6% en el gobierno, no del consumidor. Acumula una caída de casi 19% en el último año, muy fuerte, definitivamente es muy fuerte, pero algunos elementos permiten pensar que el gobierno habría encontrado piso, así todo, porque la caída fue más atenuada de lo que venía ocurriendo y porque hay algunos parámetros que mostró alguna mejor evaluación, en particular en la ciudad de Buenos Aires, en el interior sigue cayendo y en el segmento etario que el gobierno aparece con más dificultades es en el de 30 a 49 años. Claro.
de 30 a 49 años. Allí el gobierno está empezando a encontrar su principal resistencia, si se quiere, en términos etarios. Eso Sigue tiene que ver manteniendo con el mucha salario, popularidad con el salario, perdón, Paulino, Sí, con el claro. salario y con el trabajo. Pues es una franja etaria, porque el chico que recién empieza a trabajar quizás consigue un trabajo, no el mejor de todos, pero tiene una barrera de entrada menor. El que empieza a trabajar a los 30 o busca trabajo a los 30, tiene una barrera de entrada mayor, porque tiene algo más de experiencia o por lo menos eso indica su edad. Entonces ahí se complica bastante, sobre todo cuando buscas un trabajo formal y además el salario hoy no está acompañando los precios. Es cierto, y es algo que se está viendo bastante en algunos segmentos, en particular en algunas grandes urbes, ¿no? Bueno, antes de meternos de lleno en la agenda de lo que se viene y de lo que va a ocurrir, hay mucha expectativa por lo que suceda en el mundo en términos de si hay o no acuerdo entre Estados Unidos e Irán después de una nueva avanzada militar norteamericana en Irán. Estados Unidos dice defensiva, Irán dice yo tuve que derribar un dron y un F-35 porque estaban sobrevolando espacio aéreo nuestro. En el medio el presidente de China se reunió con el presidente de Serbia y con el presidente de Pakistán que ha sido el país mediador, Xi Jinping, a eso me refiero, que podría estar incluso recepcionando al titular de Corea del Norte, a Kim Jong-un. Esos son los títulos internacionales, yo diría, no menores. La crisis que ha desatado Rodríguez Zapatero en España a propósito de haber cobrado coimas, obviamente está atravesando toda la vida política española, y después la cuestión aquí doméstica en términos de el reconocimiento de Lula respecto a que tiene un cáncer de piel en estado incipiente inicial y que por lo tanto se va a someter a radioterapia, más lo de Bolivia, que es centralmente la información en la región, con los múltiples bloqueos, los enfrentamientos en la calle y un Rodrigo Paz, el presidente electo hace muy poco tiempo, que lleva más de 6 meses en la presidencia, pero no más que 6 meses, diciendo que está frente a un escenario de una democracia muy débil, reduciéndose a la mitad el salario él y todo el gabinete, después de haber hecho un recambio de gabinete casi integral en el transcurso de la semana pasada. Ese es el contexto internacional en el cual arrancamos esta mañana, que tiene también otros capítulos vastos, que son estos. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Y arrancamos hablando de la selección argentina de fútbol, que esta semana va a tener algunos entrenamientos informales en el predio de Seiza y esperando por la lista que dará Scaloni entre el jueves y viernes de esta semana, porque una vez conocidos los 26 que nos van a representar en el Mundial, el cuerpo técnico estará viajando el próximo sábado a Kansas, porque el lunes de la semana que viene, 1 de junio, comienzan los entrenamientos formales con los 26 convocados, primero para jugar los 2 amistosos en Estados Unidos, el 6 frente a Honduras y el 9 frente a Islandia, y después a esperar el gran debut del 16 frente a Argelia en Kansas. Leo Messi es el tema que nos preocupa, su lesión. Ayer hubo un parte médico del equipo Inter Miami hablando de una sobrecarga por una fatiga muscular, sin dar plazos de recuperación, pero desde el entorno del jugador y de la propia selección argentina hablan de una distensión en ese famoso isquiotibial izquierdo que lo tira Maltreer hace muchos años y que tiene para 10 a 14 días de recuperación. Así que se especula que el capitán va a llegar bien para el debut de Argentina en el Mundial, pero no deja de ser una luz de alarma. Anteayer, cuando salió reemplazado en el partido del Inter, su preocupación denotó que está en un momento difícil. Más allá de eso, hoy hay fútbol, rueda de la pelota, tenemos la Sudamericana. Exactamente, a las 19 tenemos Lanús Mirasol por Copa Libertadores y a las 21:30 Estudiantes frente al Deportivo Independiente en Medellín. Y o sea, Sudamericana, Libertadores hoy, perdón, no Sudamericana. Y también las dos, Libertadores y Sudamericana. Y por Sudamericana, a las 19 Palestino Riestra y a las 21:30 San Lorenzo Recoleta. Mucha expectativa hoy respecto de que en algún momento de la semana se conozca qué va a pasar con este acuerdo con bancos internacionales para préstamo con garantía de bancos y entidades multilaterales para pagarle a los bonistas en julio, que en teoría ya está cerrado, enero y julio del año que viene, que eso haría que completen toda la gestión de Javier Milei en cuanto a la deuda con los bonistas. Por otro lado, tenemos que prestarle atención a la apertura de la inscripción de la cuota Hilton. Esto va a ser 26 y 27 los 2 años, y la Argentina podrá exportar alrededor de casi 29-30 mil toneladas de carne. Vamos a ver cuál es esta licitación o esta inscripción a la cuota, si vamos a poder abastecer a los mercados que nos están demandando carne. Y después los datos de la macroeconomía que van a empezar a salir a partir del fin de la semana, el principio de la que viene, de las consultoras privadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener antes los datos privados, los datos de actividad, los datos de inflación y los datos de empleo.
Hoy a las 11 reunión de mesa política, yo creo que es el dato distintivo en términos políticos. Petovelo podría confirmar desde el Vaticano que viene León XIV en las próximas horas. En noviembre a la Argentina vendría el Papa, o sea, no es un tema que pueda pasar desapercibido, sin dudas, después de todo lo que gestó Francisco en su no regreso a su país durante toda su estadía como Papa en el Vaticano. Mientras tanto, hay secuelas todavía del Te Deum, hay algunos que han levantado la voz cuestionando incluso los dichos de García Cuerva dentro del propio oficialismo, como sin ir más lejos es lo que dijo el propio Bertie Venegas Lynch, que hizo una alusión bien contestataria diciendo que militan con sotana el regreso del peronismo. Y así habló sobre el discurso de García Cuerva del día de ayer, que es lo que piensan muchos, por otra parte, en la Argentina. Vale recordar que Néstor Kirchner dejó de participar en los Te Deum de la Catedral, salió por el interior del país para evitar las homilías de Bergoglio, que habían sido durísimas, en 2004 particularmente, y a partir de allí es que quiso evitar a Bergoglio y por lo tanto Néstor Kirchner dejó de escuchar las homilías en la Catedral Metropolitana. Bueno, más allá de todo eso, además hoy tenemos una nueva ronda de novedades probablemente en el ámbito judicial en términos de la causa, que investiga Manuel Adorni. Cuidado, se vienen novedades importantes, después de las últimas revelaciones, en particular que ha gastado en tarjetas de crédito más de 7 millones de pesos por mes, cuando ganaba 3 millones y medio él, y su mujer monotributista, que no podía ganar mucho más de 4 o 5 millones en total, solo con tarjeta de crédito blanco, con lo cual a eso vos le tenés que agregar todo lo que gastó en negro, que es un montón, $245.000 sin ir más lejos, para hacer una remodelación de una casa, más todos los viajes que pagó cash. Esas escapadas de fin de semana, más el viaje que volvió en primera de Nueva York con su mujer, después de haber ido en el avión presidencial con toda la polémica que eso disparó, germen, inicio de todo lo que fue el derrotero que Adorni está atravesando desde hace poco más de 2 meses, que lo ha puesto en una situación absolutamente incómoda y con un pie casi afuera del gobierno. Y más allá de todo eso, no por decisión del presidente, que es lo más curioso, el presidente se aferró a él, dijo, es honesto, yo no voy a tirar ningún honesto por la ventana. Y más allá de esto está la cuestión Andis, está la investigación sobre Ariel Vallejo, cuidado, el financista asociado al Chiquitapia. Va a haber más revelación y me da la sensación que va a haber alguna expresión jurídica también esta semana. Y hoy tenemos, obviamente, una nueva jornada en el juicio que se cierne sobre la muerte de Diego Armando Maradona y están declarando médicos claves de la Clínica Olivos y el cirujano que lo operó por el hematoma subdural una semana antes de su deceso. Por lo tanto, los 3 profesionales que ya habían comparecido en el primer debate oral, posteriormente declarado nulo tras el escándalo vinculado a la ex jueza Julieta McIntosh, como ustedes conocen, volverán a comparecer en el tribunal en el transcurso de esta mañana en San Isidro. Algunos de los tantos capítulos de esta mañana. Now. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas.